Bienvenidos a otro capítulo de fanfics y novelas ligeras que no te puedes perder. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí traemos esta lectura narrada con todo el detalle y la emoción. Si te gustan las reencarnaciones, crossovers y historias anime llenas de giros, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir la serie. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Sin más, empezamos ya. Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Capítulo 159. Mírame a los ojos y dime que eso tiene sentido. Capítulo 159. Mírame a los ojos y dime que eso tiene sentido. Dios colgaba suspendido en el vacío, con los brazos extendidos mientras disfrutaba de las violentas ondas de energía que surgían del planeta en explosión. Fue un espectáculo de fuegos artificiales que floreció en cada momento del universo, la pirotecnia más hermosa y el espectáculo más deslumbrante en este rincón oscuro y solitario de las estrellas. Una poderosa sensación divina recorrió el espacio donde solía estar el planeta. Aunque las lecturas estaban ligeramente confusas por las réplicas planetarias, Dios podía sentirlo claramente. El centro de la explosión había perdido todas las firmas de vida. Finalmente, volado en pedazos. Realmente era un tipo persistente. En todos los eones transcurridos desde que su conciencia cobró vida por primera vez, nunca se había encontrado con un oponente tan obstinado. El pequeño escuadrón de Blast era, en el mejor de los casos, una molestia menor. Un enjambre de mosquitos zumbadores. Pero King era diferente. Había saboteado directamente el plan y se había enfrentado cara a cara con él en un duelo de dioses. Aunque King finalmente había perecido en sus manos, se había ganado el respeto de un dios. Después de todo, este tipo era el único humano que había logrado luchar contra él de frente mientras aún estaba clasificado como una forma de vida inferior. Eso fue bastante satisfactorio. Sospecho que no te olvidaré en toda la vida, Rey. Justo cuando la deidad terminó su lamento, una voz que hizo que su alma se estremeciera resonó directamente detrás de él. Es así. Qué desafortunado. Probablemente te olvidaré muy pronto, porque simplemente eres demasiado débil. Al escuchar esas palabras, Dios sintió que cada vello metafórico de su cuerpo se erizaba. Pasó por el vacío y reapareció a decenas de kilómetros de distancia en un instante. Giró su cabeza para mirar al rey que estaba detrás de él, su mente dando vueltas ante la imposibilidad. Espera, estás bromeando. Todavía estás vivo. Dios sintió que la situación era completamente absurda. Tomar una explosión planetaria a quemarropa, especialmente después de que su habilidad de adaptación aparentemente había tocado su techo, ¿cómo pudo haber sobrevivido a eso? Además, las cadenas que Dios había usado no eran solo para restringirse. Eran conductores de energía diseñados para canalizar la mayor parte de la energía térmica y cinética de la explosión directamente al cuerpo de King. Sin embargo, aquí estaba él, luciendo completamente ileso. Me estás tomando el pelo. ¿Qué? Pareces sorprendido de que un planeta no me haya matado. King se acercó a Dios paso a paso. Cada paso era un teletransporte localizado que recorría miles de metros, haciendo vibrar el cielo estrellado con cada pisada. El atronador King Engine, respaldado por su densa aura, retumbó a través del vacío del espacio, resonando en armonía con el cosmos. Condenar. 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 Por cada paso que King daba hacia adelante, Dios instintivamente daba un paso atrás. Por primera vez, el temor llenó su corazón. Mirando al rey ileso, rugió con incredulidad. Imposible, imposible. Incluso a nuestro nivel, recibir la peor parte de una detonación del núcleo planetario de frente, ¿cómo no puedes resultar herido? La explosión había sido provocada por el propio rayo de energía de Dios, lo que significa que la explosión estaba saturada con su poder divino, el poder que bloqueaba activamente la regeneración. Incluso si King hubiera resultado gravemente herido y se hubiera recuperado rápidamente, era lógicamente imposible en estas condiciones.
Ante el rugido de pánico de Dios, Kim no se detuvo. Su rostro majestuoso y dominante estaba tan tranquilo como un lago en calma, pero irradiaba la presión absoluta de un emperador. ¿Tienes curiosidad por saber por qué no estoy muerto? Es simple. Me adapté al planeta mismo. Por lo tanto, la explosión del planeta dejó de ser una amenaza para mí. ¿Qué demonios? Dios sintió que su cerebro hacía un cortocircuito. Escúchate a ti mismo. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? ¿Qué quieres decir con adaptado al planeta? Su último ataque que quema la vida no había logrado ningún resultado, y ahora el oponente estaba parado allí con la cara seria diciendo cosas que desafiaban las leyes del universo. Dios no pudo soportarlo más. Cargó hacia adelante, desapareciendo y reapareciendo instantáneamente frente a Kim. Un puño envuelto en una luz caótica y multicolor se estrelló contra el rostro de Kim. Al enfrentarse a este duro golpe, Kim ni siquiera se molestó en esquivarlo. Auge. El puño de Dios aterrizó de lleno en el rostro de Kim. Una violenta onda de choque de energía se dispersó en todas direcciones y el espacio que los rodeaba se hizo añicos como una ventana rota. Sin embargo, a pesar de que su ataque había aterrizado perfectamente, Dios no sintió nada más que una conmoción creciente y un pánico explosivo. Su puño se sintió como si hubiera golpeado una montaña divina a 10.000 millas de altura. No podía causar ni una pizca de daño al objetivo. Efectivamente, Kim levantó la mano y casualmente apartó el puño de Dios. No tenía ni un rasguño en la cara. Entonces, Kim lanzó un contragolpe. Dios ni siquiera tuvo tiempo de levantar una defensa antes de que su pecho recibiera un golpe directo. Con el sonido ensordecedor de múltiples huesos siendo pulverizados, las costillas de Dios se hicieron añicos. La armadura negra y dorada de su pecho se convirtió en una lluvia de escombros. Se convirtió literalmente en un meteoro, cayendo por el espacio bajo el inmenso impacto, rodando una distancia considerable antes de poder estabilizar su forma. Al ver a Kim acercándose nuevamente, Dios no se atrevió a dudar. Inmediatamente levantó una mano hacia su cara de nebulosa, intentando copiar las estadísticas actuales de Kim nuevamente. Pero esta vez, el reflejo del rostro de Kim no apareció en la superficie estrellada de su cabeza. La galaxia que giraba lentamente en su rostro se congeló de repente, como si una computadora se hubiera estrellado. No importa cuánto lo deseara, no podía manifestar los atributos copiados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está fallando? Dios estaba totalmente perdido. Cuando estaba luchando contra Kim antes, podía sentir claramente que la adaptación del ser humano había llegado a su límite. ¿Pero por qué? ¿Cómo se adaptó de repente a todo un planeta? ¿Qué clase de lógica retorcida era esta? Sintiendo el desconcierto de Dios, Kim habló con la amabilidad de un maestro que explica una lección a un estudiante reprobado, mientras lanzaba un ataque de seguimiento. Cada vez que choqué contigo en ese planeta, deliberadamente permití que mi cuerpo fuera golpeado por escombros o aplastado contra el suelo. Al hacerlo, los diversos materiales del planeta chocaban constantemente conmigo, causándome daños microscópicos y desencadenando mi adaptación. Después de ser golpeado por rocas y tierra exactamente 1000 veces, desarrollé una adaptación total a cada firma material y energética proveniente de ese planeta. Una vez que llegué a ese punto, cualquier ataque derivado de la esencia de ese planeta, incluida su explosión, se volvió inofensivo para mí. Al escuchar la explicación de Kim, Dios se perdió por completo. Bastardo. Mírame a los ojos y dime que tiene sentido humano. Capítulo 160. Crisis definitiva. Capítulo 160. Crisis definitiva. Solo en ese momento Dios se dio cuenta de que su suposición anterior, que la adaptación de Kim había llegado a su límite, no era más que un engaño calculado por parte de Kim. Kim había suprimido deliberadamente su adaptación, llevando a Dios a un error de juicio fatal, todo mientras se preparaba para este contragolpe final y aplastante. Los dos volvieron a chocar, pero esta vez, el impulso de la batalla había cambiado por completo. Dios se abalanzó sobre Kim, sus puños se transformaron en una tormenta borrosa de imágenes residuales. En el lapso de un solo latido, desató casi 1000 golpes. Cada golpe tenía suficiente fuerza cinética para romper una corteza planetaria. En circunstancias normales, este bombardeo habría convertido un planeta en grava cósmica. Sin embargo, al enfrentarse a estos puños que rompían el mundo, Kim ni siquiera se inmutó. No lo esquivó ni asumió una postura defensiva. Simplemente dejó que Dios atacara. A medida que los miles de golpes se conectaron, la confianza de Dios fue reemplazada por un terror frío y creciente. ¿Por qué? ¿Por qué mis ataques no pueden herirlo?
¿Por qué se siente como si cada golpe cayera al vacío? La sensación fue extraña. No parecía que sus golpes estuvieran siendo bloqueados o derribados. Se sentía como si ni siquiera estuvieran golpeando. Era como si el poder dentro de sus puños estuviera totalmente anulado al contacto. Esperar. ¿Anulado? Inmune. Un pensamiento golpeó a Dios, haciendo que su inexistente cuero cabelludo hormigueara. No me digas que se ha vuelto inmune a mis ataques. Antes de que Dios pudiera procesar las implicaciones, Kim contraatacó. Un puño, cargado de vitalidad altamente comprimida, se estrelló directamente contra la cara de Dios. Auge. Dios fue enviado girando como una peonza a través del vacío. Antes de que pudiera siquiera estabilizar su vuelo, Kim se teletransportó a su lado. Siguió otra tormenta de golpes fuertes y autoritarios. La armadura negra y dorada del cuerpo de Dios comenzó a fracturarse y desprenderse, y la galaxia nebulosa que servía como su rostro mostró signos de colapso. Dios intentó contraatacar, pero sus golpes golpearon a Kim sin siquiera crear una onda. A cambio, Kim aprovechó cada oportunidad para golpearlo aún más fuerte. 2 rayos de luz carmesí atravesaron el vacío, pero Dios no pudo deshacerse de Kim. Los golpes rápidos y fuertes lo estaban golpeando hasta llevarlo a un estado de desorden mental. Las grietas en su forma se hicieron más profundas y numerosas. Cuando el puño de Kim volvió a silbar hacia su cabeza, Dios se vio obligado a cruzar sus brazos en un bloqueo desesperado. Un escudo de colores brillantes y caóticos se manifestó frente a él. La vitalidad chocó con la esencia divina. El escudo de Dios no duró ni 0,1 segundos antes de ser detonado. El puñetazo siguió adelante, enterrándose profundamente en esa cara de nebulosa estrellada. ¡Ah! Dios gimió cuando fue lanzado hacia atrás una vez más. Finalmente logró estabilizarse en el vacío, flotó inestablemente, solo para ver escombros brillantes y estrellados cayendo a través de su campo de visión. ¿Qué es esto? Dios instintivamente extendió la mano para tocar su rostro, sus dedos encontraron una sensación de calidez. Al sondear más, sintió algo imposible: cabello. Y la humedad pegajosa y metálica de la sangre fresca y carmesí. Kim llegó frente a él una vez más, pero esta vez no atacó de inmediato. En cambio, observó a la deidad con una mirada de curiosidad depredadora. «Oh, ¿de verdad te despertaron a puñetazos? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que esta cosa guíe tu cuerpo, Garou?» En la visión de Kim, los fuertes golpes en la cabeza de Dios habían destrozado la mitad de la máscara estrellada. Un único ojo humano, perteneciente a Garou, había resurgido de debajo del vacío cósmico. ¿Qué? Las campanas de alarma chirriaron en la mente de Dios. Simultáneamente, un rugido de pura furia estalló dentro de su conciencia. «Fuera de mierda. ¿Quién crees que eres, atreviendo a ocupar mi cuerpo?» Dios sumergió su conciencia en el paisaje mental y encontró un alma furiosa. Esta alma humana era pequeña comparada con la suya, pero poseía una perfecta y absoluta armonía con la conciencia circundante. Dios sintió una ola masiva de rechazo, dificultando el mantenimiento del control motor sobre el cuerpo. Esto es malo. El anfitrión ha despertado. Aunque el alma humana de Garou era técnicamente débil en comparación con una deidad, Dios era un intruso, un invasor. Este paisaje mental era el territorio de Garou. Con la ventaja de local, aunque Garou no necesariamente podía expulsar a Dios todavía, su rebelión interna paralizaría drásticamente la efectividad de combate de Dios. Este fue un escenario de pesadilla. Kim ya era un gran problema en el exterior, y ahora tenía que lidiar con el sabotaje de Garou desde el interior. Estoy en un gran problema. El mayor problema era que Kim todavía se estaba fortaleciendo a través de la adaptación, mientras que Dios ya no podía copiar sus estadísticas. La brecha numérica se estaba ampliando por milisegundos. Pero lo más importante es que ya ni siquiera se trataba de estadísticas. Sus ataques no causaron ningún daño. Eso era un mecánico, no un número. Recordando la afirmación anterior de Kim sobre adaptarse a todo el planeta, Dios llegó a una conclusión tan absurda que le hizo sentir enfermo. ¿Este tipo ya se ha adaptado a mi existencia? Si eso fuera cierto, lo explicaría todo. Si Kim se hubiera adaptado a Dios mismo, entonces cualquier ataque que él desatara sería recibido con 100% de inmunidad. Este es un código de trampa literal. Al darse cuenta de esto, Dios sintió una sensación de frustración sin precedentes. Ser interpretado así por un ser de dimensiones inferiores, joder. Dios ahora enfrentaba un colapso total tanto desde dentro como desde fuera. Externamente, Kim lo estaba cazando como un depredador.
Internamente, el alma de Garou estaba librando una guerra civil por el control. Además, su general más fuerte, Solar Sperm, había sido convertido en una mascota doméstica por ese Baldi que infringía las reglas. Ni siquiera podía reciclar ese 30% del poder divino. En ese momento, incluso como un ser supremo autoproclamado, sintió el toque frío de una crisis definitiva. Dios es en peligro. Capítulo 161. Una estrella colosal como el sol. Estallido. 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 Dios estaba siendo sacudido, dando vueltas por el cielo estrellado como un juguete desechado. Antes de que pudiera siquiera estabilizar su impulso, otro golpe lo enviaría a toda velocidad en una nueva dirección. Los golpes de King se estaban volviendo cada vez más violentos, tan poderosos que incluso una deidad estaba descalificada para montar una defensa. Fue reducido a un estado de sufrimiento pasivo y constante. Mientras tanto, dentro del paisaje mental de Dios, una voz arrogante lo interrumpió sin un segundo de descanso. ¿No se suponía que eras un pez gordo? ¿No disfrutaste robando mi cuerpo? ¿Por qué te golpean ahora como a un perro callejero? Contéstame, fracaso. Garou se burló de Dios con imprudente abandono. Como verdadero dueño del cuerpo, su conciencia se había despertado por completo, lo que le permitía observar los eventos exteriores en una vívida perspectiva en tercera persona. Ver a Dios siendo golpeado hasta un estado de desorden mental por el rey modo Dios hizo que Garou se sintiera increíblemente renovado, incluso si era su propio cuerpo físico el que recibía los golpes. En comparación con el rey que lo estaba golpeando actualmente, Garou odiaba mucho más a este Dios que inexplicablemente había secuestrado su existencia. Avanza. Estas son las cosas buenas que quería ver. Rey. No dejes que te menosprecie, mata a este idiota rápidamente. Silencio. Dios ya estaba al borde de un colapso mental por los puños de King, y los constantes y agudos chillidos de Garou lo estaban llevando a una ira candente. No eres más que una forma de vida débil y de nivel inferior. ¿Qué derecho tienes a ladrar en mi presencia? Dentro del espacio mental. La entidad retorcida y dibujada de Dios rugió con furia al joven de pelo blanco. Garou, sin embargo, mantuvo una actitud de total indiferencia. Miró la ira de Dios con puro desdén, su tono lleno de sarcasmo. ¿Y? ¿Soy un perro perdedor? Entonces eres tú el que actualmente está siendo golpeado como un perro por King, el más fuerte de la tierra. Solo puedes gritar aquí como un animal acorralado. ¿No te convierte eso en la basura del nivel inferior? Al oír esto, la furia de Dios alcanzó su punto máximo. Levantó una mano y con una oleada de poder divino, toda la dimensión de la conciencia comenzó a temblar violentamente. Dios abandonó el control activo sobre el cuerpo físico exterior, permitiendo que King lo golpeara a voluntad mientras usaba solo sus instintos básicos para mantener un escudo básico. No hizo esto porque hubiera perdido la cabeza por los insultos de Garou, sino por una necesidad táctica más profunda. El mayor problema en este momento era la guerra en dos frentes. Externamente, King era un depredador imparable. Internamente, el alma de Garou era un saboteador que intentaba recuperar el barco. No puedo resolver el problema del rey todavía, pero seguramente puedo borrar una sola alma humana. Se materializaron docenas de picos de poder divino, cubriendo el paisaje mental mientras llovían sobre Garou. Garou se sobresaltó. No había esperado que Dios lanzara un golpe mental tan decisivo y fuerte. Instintivamente asumió una postura de combate, sus manos trazando arcos azules a través del vacío. Puño aplastante de rocas de corriente de agua. Incluso como una mera proyección del alma, su familiaridad con la técnica quedó grabada en lo más profundo de su ser. Se movía por puro instinto. Este era el territorio de Garou. Incluso el poder divino de Dios perdió gran parte de su efectividad aquí, y los picos fueron detenidos uno por uno mediante la técnica del agua que fluye. En el oscuro vacío mental, el enorme y retorcido humanoide se alzaba en el cielo como una pesadilla, haciendo llover fragmentos de destrucción. Abajo, el pequeño joven de pelo blanco enfrentó la tormenta solo con sus puños, manteniendo la línea a través de pura maestría marcial. Al darse cuenta de que simples púas no romperían a Garou, Dios volvió a agitar su mano. Desde las profundidades del paisaje del alma, estalló un sonido como el de un tsunami. En el siguiente segundo, un enorme maremoto de colores caóticos avanzó, cargando contra Garou como un dragón rugiente. Al ver esto, Garou quiso gritar una serie de maldiciones. ¿Eres real? Esto es demasiado poder. La ola se estrelló contra él.
El recipiente del alma de Garou fue destrozado, plagado de agujeros hasta que se hizo visible un hueso blanco y fantasmal en varios lugares. Sin embargo, a pesar del daño, no cayó. Asumió la postura de corriente de agua una vez más, sus ojos de lobo depredadores ardían con resistencia. Vamos. No perderé contra un pedazo de basura como tú. Dios se sorprendió. Este tipo, la voluntad de su alma es increíblemente firme y tenaz, un alma normal debería haberse hecho añicos bajo esa última ola tras ola de energía lo invadió. Garou era como un arrecife irregular en medio de una tormenta, soportando los constantes embates del mar pero negándose a moverse. Finalmente, el alma de Garou quedó reducida a un estado casi esquelético. Su presencia fue un mero destello, pero su mirada permaneció inquebrantable. Debido a que se trataba de una batalla de voluntad y pensamiento, Garou no moriría por un trauma físico. Solo perecería en el momento en que su voluntad se rompiera y su alma se disipara en la luz. Al ver que Garou se negaba a morir, Dios se desesperó. ¿Por qué no expiras? Garou manipuló sus esqueléticos brazos, las articulaciones se doblaron lentamente mientras asumía la postura una vez más. Te lo dije, un pedazo de basura que se esconde en las sombras como una rata, no es digno de derrotarme. Se dio cuenta de que si seguía jugando a la defensiva, su alma eventualmente quedaría reducida a la nada, sin importar lo duro que fuera. Para sobrevivir, para lograr su mal absoluto, para derrotar a todos los héroes y convertirse en un verdadero monstruo, una imagen de un anciano con cabello plateado pasó por la mente de Garou. Un ardiente deseo de vivir se encendió dentro de él. Para transmitir el estilo, y algún día demostrarle a ese viejo que tenía razón. Al desatar el puño aplastador de rocas de corriente de agua, el alma de Garou se movió como un fantasma, cargando directamente hacia la entidad divina. Frente al ataque maníaco de Garou, Dios perdió el deseo de involucrarse en una pelea mental. Permitió que los golpes cayesen sobre su escudo divino mientras retiraba su conciencia a la realidad. No tuvo elección. Su cuerpo físico en el mundo real estaba a punto de ser asesinado a golpes. En el momento en que regresó al recipiente, Dios tosió una fuente de sangre. Un carmesí fresco se filtró por cada orificio. Miró hacia abajo. Su cuerpo era un desastre de cráteres. La una vez intimidante armadura negra y dorada quedó destrozada hasta quedar irreconocible, cubierta de profundas huellas de puños. Maldita sea todo, antes de que pudiera siquiera procesar el daño, un puño cargado de vitalidad absoluta se estrelló contra su rostro. Árbol. 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 El vacío frente a él explotó. La cabeza de Dios estaba torcida en un ángulo repugnante, las vértebras de su cuello emitían una serie de crujientes crujidos. Lo enviaron a volar nuevamente. Al mirar la luz que se hacía más grande y brillante detrás de él, sus pupilas se contrajeron. ¿Es ese el sol? No, es una estrella masiva similar al sol, que irradia calor y luz. Dios no se había dado cuenta de que en el poco tiempo que estuvo tratando internamente con Garou, Qin lo había arrastrado a través del sistema estelar. Sintiendo el calor abrasador desde atrás, Dios extendió la mano para agarrar el espacio a su alrededor, tratando de estabilizar su vuelo. Pero en el instante siguiente, llegó una racha carmesí. Qin agarró a Dios por la cabeza y aceleró hacia el fuego. En el vasto y silencioso vacío del espacio, dos rayos de luz se sumergieron directamente en el corazón de la enorme estrella. Capítulo 162. Relájate, no morirás. En el momento en que entraron, Dios sintió que su piel comenzaba a licuarse. Una temperatura lo suficientemente alta como para incinerar la realidad se los tragó a ambos. Esta era la capa más externa de la estrella, una región donde el calor alcanzaba la asombrosa cifra de 100.000 grados. Dios golpeó a Qin con un puño, tratando de obligarlo a soltarse. Si nos sumergimos en el núcleo, las consecuencias para mí serán catastróficas. Qin poseía el poder de adaptación. Seguramente se adaptaría a esta temperatura extrema en un tiempo récord. Pero Dios, actualmente anclado a una nave humana, no pudo. Sin embargo, los ataques de Dios cayeron sobre Qin como una ligera brisa. Ni siquiera pudieron dejar una marca. Maldita sea. Lo olvidé. Se ha adaptado a mí. Esta habilidad es más que repugnante. Al darse cuenta de que sus golpes no causaban ningún daño, Dios recordó la amarga verdad. Qin se había adaptado a su propia existencia. Nada de lo que hizo pudo dañar al hombre. En términos de fuerza física bruta, Dios tampoco pudo romper el control de Qin. Estaba siendo arrastrado a la fuerza hacia el centro de la estrella. Durante la carga, Qin no detuvo su asalto. Su mano libre lanzó golpes sobre Dios, cada golpe con un poder que eclipsaba una detonación nuclear.
Dios pronto fue arrojado a un estado de niebla mental. El calor extremo provocó que volutas de humo blanco se elevaran de su nave y, combinado con los fuertes ataques de Kim, su situación se convirtió en un desastre total. Estallido. Con un sonido nítido, la cegadora luz blanca que los rodeaba cambió de intensidad, convirtiéndose en un vacío de puro brillo. ¡Ah! Dios finalmente dejó escapar un grito de pura agonía. La temperatura se había disparado más allá del límite de su resistencia actual. Habían alcanzado una región superior a los 500.000 grados. El mismo espacio a su alrededor se estaba deformando por el calor. Incluso la piel de Kim mostraba signos de derretirse, pero con cada destello de luz verde, su cuerpo se recuperaba instantáneamente. Los dos se enredaron en lo más profundo de la estrella. Cada colisión dispersaba brevemente el calor a su alrededor, creando un vacío momentáneo de cero absoluto en medio del fuego. Después de cientos de impactos consecutivos, la piel de Kim dejó de derretirse por completo. Se había adaptado con éxito a la temperatura central de la estrella. Dios, por otro lado, estaba en un estado patético. Su armadura de oro negro había sido pulverizada y su cuerpo se estaba derritiendo continuamente en una mezcla de sangre y esencia divina. Si no fuera por la fuerza vital divina proporcionada por la presencia de Dios y su propia recuperación sobrehumana, el cuerpo de Garou habría sido ceniza hace mucho tiempo. Esto es realmente malo. Dentro del paisaje mental, el alma de Garou continuó aullando y rebelándose. En el mundo físico, la crisis iba en aumento. Dios estaba siendo empujado a su límite absoluto. Finalmente, después de conectar un puño imperial más, Dios fue enviado a toda velocidad hacia atrás, desprendiéndose los últimos restos de su armadura. El calor enloquecido envolvió su forma desprotegida. Esta fue la gota que colmó el vaso. Todo el ser de Dios, su mismísima vasija, comenzó a arder violentamente. Al ver a Dios gritar en el espacio mental, los ojos de Garou se agudizaron. Se dio cuenta de que finalmente había llegado su oportunidad. Después de una lucha final y desesperada por el dominio, el dios debilitado y carbonizado no logró mantener el control. Garou recuperó por la fuerza su propio cuerpo. Kim, preparándose para lanzar otro golpe, se quedó paralizado. Miró al ser que tenía delante. El aura y la mirada habían cambiado por completo. Ya no era la deidad fría, sino un joven familiar y desafiante. ¿Garou? La entidad, ahora verdaderamente Garou, asintió. Hizo una mueca de dolor insoportable por las quemaduras de tercer grado que cubrían su cuerpo, pero logró forzar una sonrisa sangrienta. Rey, aunque me molesta que no haya podido vencerte, odio aún más la idea de que esa cosa use mi cuerpo para masacrar humanos. Está por debajo de mí. Mátame ahora. Si muero aquí, el monstruo dentro de mí se extinguirá conmigo. Ya no podrá invadir nuestro mundo. Todavía tengo muchos arrepentimientos. Ni siquiera llegué a convertirme en el mal absoluto antes de morir. Garou abrió los brazos, con una expresión de profundo alivio en su rostro, exponiendo completamente su pecho roto al puño de hierro de Kim. Quería vivir, poner fin a la era de los héroes, convertirse en el salvador de los monstruos. Quería lograr su sueño. Pero no podía permitir que el monstruo que llevaba dentro regresara a la Tierra. Si así fuera, el viejo Van estaría en peligro. Lo que sea. Maldad absoluta, lo intentaré de nuevo en la próxima vida. Esta vez interpretaré el papel del gran héroe que salvó al mundo. En ese momento, Kim se rió. Extendió la mano y palmeó el hombro carbonizado de Garou, su tono era juguetonamente burlón. ¿El gran héroe que quiere ser mal absoluto, eh? Puedes estar tranquilo en ese frente. Capítulo 163. Estoy volviendo loco aquí. Mientras hablaba, Kim asestó un fuerte puñetazo en el abdomen de Garou. Los ojos de Garou casi se salieron de sus órbitas. Claramente no había esperado que Kim, quien acababa de prometer que no moriría, le propinara un golpe tan brutal al segundo siguiente. Antes de que Garou pudiera pronunciar una segunda palabra, los puños de Kim lo siguieron en un bombardeo implacable. La voz de Kim flotó sobre los impactos con un tono reconfortante. Aguanta. Este es un paso necesario. Si uno mirara de cerca, vería que los puños de Kim no estaban simplemente envueltos en su habitual aura de montaña. También brillaban con una tenue y fantasmal luz blanca. Cada vez que su puño conectaba con el cuerpo de Garou, una porción de esa brillante luz blanca se separaba y surgía dentro del recipiente. Esta fue otra aplicación de la habilidad pasiva que Kim había adquirido recientemente. Indestructibilidad del alma.
Si bien originalmente era una habilidad pasiva destinada a trabajar con regeneración extrema para mantenerlo con vida después de la destrucción física, King había descubierto un nuevo uso después de un poco de experimentación. Podría optar por dejar que su alma abandone su cuerpo o regresar a él a voluntad. Además, debido a las propiedades de la habilidad, su alma estaba fuertemente protegida contra la corrupción externa. En este momento, el plan de King era proyectar su alma en el cuerpo de Garou para eliminar a la deidad situada en su paisaje mental a nivel espiritual. Garou sintió como si se hubiera convertido en un bloque de hierro bajo el martillo de un maestro herrero. Golpe tras golpe llovió sobre él, golpeándolo a una pulgada de su vida. Después de 100 ataques consecutivos, justo cuando Garou sintió que su conciencia se desvanecía hacia la otra vida, finalmente se abrió una enorme grieta en el espacio mental. Con un pensamiento, el alma blanca y traslúcida de King surgió de su forma física y surgió por completo en el cuerpo de Garou. Dentro del paisaje mental. Primero vino la oscuridad absoluta, seguida de un crepúsculo tenue y etéreo. King finalmente vio el espacio mental actual de Garou. Finalmente entendió lo que el joven desafiante había estado soportando durante su batalla. Una entidad humanoide retorcida, grotesca y colosal flotaba en el cielo, mientras que debajo, una pequeña alma humana reducida a huesos pálidos y fantasmales luchaba por mantenerse en pie. El cielo y la tierra parecían al revés. El poder divino ilimitado se estrelló como un tsunami sin fin, golpeando implacablemente el esqueleto humano. La voluntad de Garou había estado librando una batalla frenética y perdida. Su espíritu inquebrantable fue lo único que impidió el colapso total, incluso cuando Dios hizo caer sobre él el peso del cosmos. Los dos estaban actualmente atrapados en un tira y afloja desesperado por el control del cuerpo. Dios, habiendo sido arrancado del control activo, estaba tratando de recuperar su inicio de sesión aplastando el alma de Garou. La repentina aparición de King rompió el punto muerto. Dios volvió la cabeza con incredulidad. Ver a King manifestarse en el paisaje del alma de otra persona hizo que sus procesadores mentales se detuvieran. No, ambos conocen este truco. La última vez que vio esto fue cuando intentó despojar a Solar Sperm de su poder, y ese Baldi que infringía las reglas había aparecido inexplicablemente para saludar. Y ahora tú también estás aquí. Dios entró en modo de alerta máxima, pero entonces se dio cuenta. Actualmente, King solo estaba en forma de alma. Sus mayores fortalezas eran su enorme aura y sus atributos físicos de Stat Monster. En un estado de alma, esas estadísticas físicas deberían ser inútiles. ¿No lo convierte eso en un blanco fácil para una entidad de dimensiones superiores como yo? Con ese pensamiento, Dios sintió la victoria a su alcance. La frustración y la rabia por haber sido golpeado como un tambor en el mundo físico finalmente encontraron una salida. No pudo evitar burlarse de él. Realmente no esperaba que el más fuerte de la Tierra fuera tan estúpido como para abandonar su invencible cuerpo físico. Para desafiar a un ser de altas dimensiones como yo en un estado de alma, sin duda, este es el error más tonto que jamás hayas cometido, Rey. Has perdido toda esperanza de derrotarme. Yo controlo la gran mayoría de este paisaje del alma. Este gusano llamado Garou ha perdido el control de su propia mente. Esta es una puerta de un solo sentido. Puedes entrar, pero nunca podrás salir. Estás destinado a ser borrado aquí mismo. Mientras su voz bajaba, Dios retractó la energía que estaba usando para reprimir a Garou y la canalizó toda en un asalto concentrado contra King. Llovieron picos de poder divino parecidos a tormentas, acompañados por un océano creciente de colores caóticos y cambiantes. Desde todas direcciones, pilares de poder divino volaron hacia el alma de King. Ante el ataque, King simplemente resopló. Un aura carmesí ardiente surgió de su recipiente del alma. Su pura y dominante presencia pulverizó el poder divino entrante al contacto. En el siguiente latido, aprovechando la ventana proporcionada por el shock de Dios, King avanzó. Apareció directamente frente a Dios y lanzó un puñetazo impulsado por el alma. Auge. El mundo mental tembló. Un viento del alma silbante vibró a través de la dimensión de la conciencia. Dios quedó desorientado por el golpe, y su enorme forma se estrelló pesadamente contra el suelo. Pero King no había terminado. Voló hacia adelante, plantando un pie directamente sobre el pecho de Dios para inmovilizarlo. Inclinándose, desató una lluvia torrencial de puños que dejaron imágenes residuales en el vacío. Una serie de estallidos explosivos resonaron en el paisaje mental. Patear a un perro mientras está en el suelo. Esa era la especialidad de King.
Al darse cuenta de que ni siquiera tenía el poder para contraatacar a nivel espiritual, Dios finalmente perdió la compostura. ¿Estás jodidamente multiuso o algo así? Nunca imaginó que Kim podría manifestar las propiedades de su aura física incluso como un alma fantasma. Estás literalmente haciendo trampa. Sintiendo que los ataques que dañaban su alma habían cesado, la forma esquelética de Garou comenzó a desarrollar carne y piel a un ritmo visible. En un instante, recuperó su apariencia humana. Este era un mundo de pensamiento. Las formas eran meras proyecciones del ego. Dado que este era su propio mundo mental, su territorio, la recuperación fue tan simple como un pensamiento. Al ver la figura alta de cabello dorado inmovilizando a la retorcida deidad en el suelo y golpeándolo hasta dejarlo sin sentido, Garou se quedó helado por un segundo. Entonces, una sonrisa salvaje y depredadora se dibujó en su rostro. Kim fue el tipo que interrumpió su plan monstruoso, aplastó su ego y lo arrojó casualmente a prisión. Kim, el llamado hombre más fuerte de la Tierra, se había burlado de la cuidadosamente planeada caza del héroe de Garou, dejándolo cogobernar una celda con un pervertido musculoso gigante. Había derrotado a Garou sin nada más que absoluto desprecio. Era más de lo que el orgullo de Garou podía soportar. Sin embargo, odio aún más esta cosa de Dios que me mira con desprecio. Garou desató su puño aplastador de rocas corriente de agua y cargó hacia adelante, con sus ojos dorados ardiendo con emoción maníaca. Oye. Rey. No mates a ese bastardo todavía. Déjame algunos golpes. Estoy maldicionando aquí. Capítulo 164. ¿Por qué te has convertido en un bicho crujiente? Ahora. Dos figuras inmovilizaron a la enorme y retorcida entidad humanoide en el suelo y comenzaron una paliza frenética, sus puños se movían tan rápido que dejaban rastros de luz borrosa. Garou recordó el dolor agonizante de haber sido torturado por el poder divino y la furia ardiente de haber sido secuestrado su cuerpo. Cada golpe que lanzaba se hacía más pesado y más concentrado. Los ojos de Kim también estaban fríos de furia. Recordó haber sido atrapado bajo las estrellas, obligado a mirar impotente cómo Dios envió a sus secuaces a masacrar a la gente de la Tierra. Ante ese pensamiento, el fuego en el corazón de Kim surgió. Sus puños se aceleraron, cada golpe hundiéndose en la forma espiritual de Dios. Los ataques de Kim fueron masivos y autoritarios. Cada impacto afeitó la esencia del alma de Dios, dejándolo visiblemente parpadeante y debilitado. Si bien los ataques individuales de Garou eran técnicamente más débiles, este mundo mental era su territorio. Impulsado por su voluntad inquebrantable y pura hostilidad, el tejido mismo del paisaje del alma comenzó a rechazar y suprimir la presencia de Dios. Al ser reprimido y golpeado, Dios estaba más que indignado, pero no pudo encontrar la fuerza para ponerse de pie. La fuerza combinada de estos dos era simplemente demasiado grande. En su estado actual de mera proyección mental, le faltaba el peso para resistir. Maldita sea, estas sucias plagas humanas, malditos todos. La humillación hizo que Dios quisiera gritar un rugido que destrozaría el vacío, pero ni siquiera podía respirar antes de que otra combinación de golpes cayera en su rostro. Uno era un alma cuyo poder bruto ahora eclipsaba el suyo. El otro era el dueño absoluto de esta dimensión. Como un intruso que había invadido desde un plano superior, Dios se encontró completamente descalificado de la lucha. Bajo el asalto del doble equipo, la forma de Dios se volvió cada vez más traslúcida, una señal de que la esencia de su alma estaba tocando fondo. Si les dejo seguir así, voy a sufrir un daño permanente, incluso como un ser de alta dimensión, Dios no moriría si el fragmento de su alma fuera destrozado en este mundo inferior, pero sería un golpe catastrófico para su divinidad. Había otras entidades en las dimensiones superiores. Si regresaba lisiado, sería un blanco fácil de devorar para sus rivales. Pensando en esto, Dios decidió cortar por lo sano. Aunque miles de años de planificación se estaban esfumando y él perdería su punto de apoyo para invadir la Tierra, tuvo que retirarse. Si no lo hiciera, su alma sería detonada, poniendo potencialmente en peligro su verdadera forma original. Sintiendo que los dos hombres todavía lo montaban y lanzaban golpes, Dios provocó una llamarada desesperada. Una ola de energía violenta y caótica surgió de su cuerpo, obligando a Kim y Garou a detener momentáneamente su asalto. Aprovechando el microsegundo, Dios finalmente encontró el espacio para hablar. Su voz fría y magnífica resonó en el paisaje del alma. ¿Y qué si tienes la ventaja aquí? Yo soy Dios. Existo en una dimensión muy por encima de tu comprensión. No importa cuán arrogante actúes en este mundo primitivo, nunca podrás tocar realmente mi nivel.
Fijó su mirada en Qin y su tono se volvió provocativo, como si estuviera seguro de su propia seguridad. Debo admitir que, para ser un humano de una dimensión inferior, eres impresionante. Incluso si eres un polizón, tu fuerza es innegable. ¿Pero y qué? Ya seas tú o ese Baldi que rompe las reglas, ustedes son, en última instancia, seres inferiores. Los estaré observando desde los reinos superiores para siempre. Ja 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 ja. Al escuchar esto, Qin se dio cuenta de inmediato. Este tipo está intentando cerrar sesión. Escaneó su arsenal actual de habilidades y se dio cuenta, con un toque de molestia, de que en realidad no tenía una manera de arraigar a una deidad de alta dimensión en su lugar. Espera, hay esto. Mientras Dios estaba ocupado monologando, Qin silenciosamente dividió docenas de pequeños jirones de su propia alma y los fusionó en la esencia espiritual de Dios. Mientras existiera ese vínculo del alma, podría rastrear a Dios hasta la dimensión superior. En cuanto a cómo llegar allí, le preguntaré al calvo mágico. Mientras Saitama pensara que podía llegar allí, su física de dibujos animados encontraría la manera. ¿Es eso así? Dijo Qin en voz alta, sus puños comenzaron a moverse aún más rápido. Recuerda esto. No importa dónde te escondas, Saitama y yo te encontraremos. Te golpearemos hasta que te arrodilles. Recuerda mis palabras. Dios se burló, el recipiente de su alma volviéndose casi transparente mientras se disolvía en partículas de luz. Lo espero con ansias. Solo espero que puedan cruzar la barrera dimensional, criaturas risibles. En el segundo siguiente, Dios desapareció. El poder divino restante fue absorbido nuevamente al vacío, regresando a la dimensión superior. Sin Dios, Qin no permaneció en la mente de Garou. Retiró su alma y volvió a la realidad. Tenía que actuar rápido. Antes de que el poder divino residual en el cuerpo de Garou se disipara, necesitaba sacar al niño de la estrella. Sin el poder divino que actuara como amortiguador, Garou volvería a su estado mortal. Si un ser humano normal estuviera expuesto a 500.000 grados, se vaporizaría en átomos en un microsegundo. Efectivamente, a medida que el beneficio de Dios se desvaneció, la durabilidad física de Garou comenzó a caer en picado. Estuvo al borde de la muerte en un instante. Lo único que le impidió convertirse en gas fueron los rastros persistentes de la energía de Dios. A esta temperatura, solo una existencia del calibre de Qin podría sobrevivir. Cualquier otra forma de vida sería eliminada de la realidad al instante. Qin agarró al Garou medio muerto y canalizó una enorme cantidad de aura hacia él, envolviéndolo en un capullo protector. El rayo de luz carmesí salió disparado de la estrella, poniendo distancia entre ellos y el calor que deforma el espacio. Qin miró la figura dentro del escudo. Era un trozo de carbón ennegrecido e irreconocible. Qin no pudo evitar asarlo. Bueno, mírate. ¿Por qué te has convertido en un Crispy Critter? Capítulo 165. ¿Aún tienes la intención de llevar a cabo tu mal absoluto? En ese momento, Garou había quedado carbonizado hasta quedar irreconocible, una masa ennegrecida de carbón. Parecía como si le hubieran colocado una capa de piel de obsidiana. ¿Todavía puedes hablar? ¿Oye? Qin lo sacudió un par de veces y se dio cuenta de que, aunque Garou no respondía, todavía estaba vivo. Este niño es realmente tenaz, incluso Qin no pudo evitar maravillarse. Primero, soportó una paliza salvaje, luego casi lo incineraron hasta convertirlo en carbón, pero se negó a morir. De hecho, se negó a morir era quedarse corto. Era más como si el niño estuviera fundamentalmente bien. Garou parecía miserable en la superficie, pero una enorme reserva de fuerza vital estaba escondida en lo más profundo de sus cimientos. A menos que fuera vaporizado de un solo golpe, seguiría activando esa fuerza vital para volverse aún más fuerte. Qin comenzó a canalizar su aura carmesí hacia el cuerpo de Garou. Bajo el control preciso de Qin, la energía se volvió suave y revitalizante, reparando sistemáticamente el cuerpo destrozado del joven. La corteza carbonizada de su cuerpo comenzó a agrietarse, revelando una piel nueva y suave debajo. La vitalidad puede curar a otros. Este fue un descubrimiento que Qin había hecho durante sus experimentos recientes. Desde que derrotó a Boros, Qin había estado poniendo a prueba los límites de sus diversas habilidades. Había descubierto varias funciones utilitarias, como el truco de posesión del alma que acababa de utilizar y el hecho de que su aura podía actuar como una potente medicina. Quizás porque Qin poseía el talento regeneración extrema, su aura llevaba una enorme cantidad de energía vital junto con su poder destructivo. Bajo el tratamiento continuo del aura, la respiración de Garou se estabilizó. Sus pupilas amarillas se abrieron. ¿Dónde estoy?
Después de un breve momento de desorientación, Garou recuperó el sentido. Sus ojos se abrieron mientras miraba a King en estado de shock. Estoy vivo. ¿Le ganamos a ese dios bastardo? Rey asintió. Sí, estás vivo. Esa cosa ha sido expulsada de tu cuerpo. No volverá a invadir este mundo pronto. Veo, Garou miró hacia abajo, procesando la información, pero luego notó su entorno y perdió la calma. ¿Qué es toda esta cosa brillante? Estoy en el maldito espacio exterior. Instintivamente intentó contener la respiración porque, según recordaba de la escuela, en el espacio no había oxígeno. Pero inmediatamente se dio cuenta de que podía respirar perfectamente. Notó que una delgada barrera de aura lo rodeaba, atrapando una bolsa de aire respirable. Garou sintió una oleada de profunda debilidad en su alma y apretó los puños. Habiendo experimentado el poder divino del recipiente poseído, regresar a su ser mortal y débil se sintió increíblemente discordante. Miró a su alrededor con voz insegura. Por cierto, ¿dónde estamos exactamente? ¿Esa gran bola brillante de ahí es el sol? Los ingenuos Garou supusieron que incluso si estuvieran en el espacio, todavía estarían dentro del sistema solar. La expresión de King se agrió ligeramente. Para ser honesto, ni siquiera sabía a dónde los había teletransportado ese dios bastardo, pero estaba seguro de que no era el sistema solar. Afortunadamente, había dejado una firma de energía en el demonio calvo Saitama. Podría rastrear esa marca y atravesar el espacio para regresar. Este no es el sistema solar, respondió King, sacudiendo la cabeza. Estamos en una región del espacio increíblemente lejos de la Tierra. Regresar por medios normales llevaría años. Garou se quedó helado. Espera, ¿estamos fuera del sistema solar? Entonces, ¿cómo llegamos a casa? Se devanó los sesos buscando los fragmentos de ciencia que aprendió en la escuela. La velocidad más rápida fue la velocidad de la luz, ¿verdad? E incluso a la velocidad de la luz, se necesitaron 8 minutos para llegar del Sol a la Tierra. Y estamos aún más lejos que eso significa, que vamos a quedar atrapados aquí para siempre. Al ver el pánico en los ojos de Garou, King lo interrumpió. Si te preocupa cómo regresar, no lo hagas. Solo necesito abrir el espacio y podremos usar las corrientes caóticas para llegar directamente a la Tierra. King no quería perder más tiempo hablando. Agarró a Garou por el cuello y hundió su mano derecha en el vacío que tenía delante. Con un estallido de poder violento, el espacio frente a King se partió por la mitad, revelando una grieta plateada brillante e irregular. King cerró los ojos, su voluntad buscó a través del vasto cosmos hasta que se encontró con un rastro de energía débil y distante. Lo encontré. Levantó al Garou protegido y saltó a la grieta espacial. Frente a las afiladas corrientes espaciales del interior, King no se molestó en una defensa activa. Después de anular las oleadas más peligrosas, dejó que las espadas espaciales restantes azotaran su cuerpo. Después de cientos de cortes, la turbulencia espacial se volvió insignificante para él. Las hojas solo dejaron débiles marcas blancas en su piel. Esto le permitió desviar casi todo su poder para proteger a Garou, asegurándose de que el niño no fuera convertido accidentalmente en confeti. El mundo era una masa borrosa que giraba. King podía soportar la desorientación, pero Garou, incluso con el escudo de aura, veía estrellas y sentía como si su estómago estuviera dando saltos hacia atrás. Después de unos 10 minutos de correr a través del caótico vacío, la percepción de King de la marca de energía alcanzó su punto máximo. Parece que hemos llegado. King lanzó un puñetazo hacia arriba, abriendo un agujero en la dimensión y saltó fuera de la turbulencia con Garou a cuestas. Mirando el hermoso planeta azul frente a ellos, King flotó en el vacío con una leve sonrisa. Finalmente. Estamos de vuelta. En cuanto a su pasajero, King miró al pálido y nauseabundo Garou y preguntó. Entonces, ¿todavía tienes la intención de seguir tu camino del mal absoluto? Garou se sintió como una víctima de un grave mareo que acababa de bajar de un viaje en autobús de 24 horas. Se le revolvía el estómago y oleadas de vértigo asaltaron su cerebro. A pesar de eso, forzó una sonrisa y miró a King. Por supuesto. Este genio defenderá el mal absoluto hasta el final. Voy a derrotar a los otros héroes para mostrarles que los héroes no son los únicos que deben ganar. Cuando Garou habló, enfatizó deliberadamente otros héroes, dejando en claro que no incluía al hombre que estaba frente a él. No fue solo porque King lo salvó de Dios. Había una razón mucho más práctica. No puedo vencerlo. Garou había visto todo desde el espacio mental.
Sabía que incluso si dominaba el Butter Stream Rock Smashing Fist hasta su punto máximo, incluso si evolucionaba a través de una docena de batallas de vida o muerte, nunca podría tocar a este monstruo. Después de todo, este era un hombre que podía clavar a un dios en el suelo y sacarle la divinidad a golpes. Capítulo 166. Espera, ¿hablas en serio? Al escuchar la respuesta de Garou, King quedó realmente desconcertado. Espera, ¿hablas en serio? Solo había preguntado casualmente si los acontecimientos recientes, y ser testigo de los esfuerzos de los héroes por proteger la Tierra, habían provocado al menos un poquito de desarrollo del carácter en el niño. En cambio, ¿todavía quieres cazar héroes y ser la personificación del mal absoluto? Por un momento, King no supo si llamarlo adolescente chunibyo puro o simplemente increíblemente tonto. Después de pensarlo un momento, King ofreció una alternativa. ¿Alguna vez has considerado que derrotar a los héroes en combate no es la única forma de demostrar que eres el mal absoluto? Si quieres mostrarle al mundo que has superado a todos los héroes, la violencia no es el único camino. Hay otros métodos, por ejemplo, unirte a la asociación de héroes y convertirte en miembro de la clase S. ¿Eh? Garou y King se miraron fijamente. Parecía que Garou no podía procesar las palabras. ¿Quieres decir que quieres que me una a la asociación de héroes? ¿Para ser un héroe? Sí. Después de recibir la confirmación de King, Garou se rascó la cabeza y su cerebro efectivamente se estancó. ¿De qué está hablando este tipo? ¿A mí? ¿Un héroe? ¿Verdadero? Al ver la confusión de Garou, King explicó con calma su lógica. Es simple. Los héroes de clase S son seres que se destacan por encima de todos los demás. Si superas a todos los héroes de clase S y tomas el puesto de rango 1, por definición, los has derrotado a todos. Una vez que hayas alcanzado con éxito la cima de la montaña y hayas menospreciado a todos los héroes que existen, podrás elegir volver a tu identidad de monstruo. En ese punto, naturalmente serás el mal absoluto supremo. ¿Qué piensas? Bueno, Garou quedó atónito por el argumento. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido retorcido tenía. No tengo que golpearlos a todos físicamente. Me uno a ellos, subo de rango hasta ser el héroe más fuerte en el rango 1 y luego los traiciono para convertirme en el monstruo más grande. Ese es realmente un plan bastante sólido. Espera, ¡no! Esto definitivamente es algún tipo de truco. Garou finalmente se recuperó. Estaba a punto de argumentar contra el sofisma de King cuando notó algo. Un puño del tamaño de un saco de arena, envuelto en un poder intimidante, se apretaba y abría silenciosamente. Garou. Cerró la boca. Su intuición de artista marcial le garantizaba que si decía una palabra más en oposición, recibiría una paliza de clase mundial. No estaban en el suelo, estaban en el espacio profundo. King ni siquiera necesitó golpearlo. Solo tenía que soltar el escudo de aura y Garou estaría muerto en un segundo. Al darse cuenta de que su vida estaba en manos de este hombre, y que su vida acababa de ser salvada por este hombre, Garou se sintió increíblemente sofocado, como si lo hubieran obligado a comer un plato gigante de limones. Por un lado estaba su ideal. Por el otro estaba su salvador, su benefactor que impidió que un dios lo borrara y un tipo que actualmente lo amenazaba con un puño fatal. La imagen de un anciano con cabello plateado pasó por la mente de Garou. Los recuerdos eran vívidos, como un viejo rollo de película proyectado detrás de sus ojos. Si me convierto en un héroe, el viejo probablemente estaría muy feliz. Después de una larga pausa, Garou suspiró y revolvió su desordenado cabello blanco con resignación. Bien. Pero seamos claros. Una vez que alcance el rango 1 en la clase S, definitivamente volveré a convertirme en un monstruo. Sin hacer preguntas. Claro, claro. Lo que tú digas. A King no le importaban las amenazas de Garou. No importaba si el niño realmente podía alcanzar el rango 1. Para llegar a la cima, Garou tendría que realizar una enorme cantidad de actividad heroica. Después de hacer tanto bien, su perspectiva sobre los héroes inevitablemente cambiaría. Y si, después de todo eso, todavía quería hacerse malo, eso fue aún más fácil de manejar. Puede elegir enfrentar mi puño o el puño del demonio calvo. Su elección. Silbido, espera. En ese momento, King se dio cuenta de algo crucial. Acabo de recordar, Genos todavía no se ha registrado como héroe. King finalmente recordó a su discípulo Kyborg barato. En todo el caos, el niño nunca había ido a la asociación para obtener su licencia. Perfecto.
Llevaré a Garou de regreso y los dos podrán registrarse juntos en la clase S. Después de su roce con la muerte y de ser mejorado por la presencia de Dios, las estadísticas físicas de Garou eran significativamente más altas que cuando estaba en prisión. Kim estimó que si Garou y el prisionero Puri Puri tuvieran una revancha en este momento, Garou probablemente podría derrotarlo en menos de 10 asaltos. Una decisión sabia. Ahora, volvamos a la Tierra. Con eso, Kim se transformó en un rayo de luz carmesí, lanzándose hacia adelante y sumergiéndose directamente en la atmósfera. Garou permaneció atrapado dentro del escudo de aura, luciendo como un perro callejero atrapado en un saco de arpillera, siguiendo a Kim. Desde la distancia, parecía un adorno de cristal rojo con una pequeña muñeca de pelo blanco en su interior, saltando y viendo estrellas mientras rompían la barrera del sonido.